Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Estamos estudiando este Evangelio que tiene el propósito de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho hombre y que solo por medio de la fe en Él encontramos vida eterna. Juan escribe este Evangelio movido por el Espíritu Santo, especialmente a los gentiles, a los que no son judíos, para que conozcan que solo en Cristo hay salvación. En el capítulo 5 encontramos cómo Jesús sana a un paralítico que lleva 38 años en esta condición, y esta situación le conlleva a una oposición frontal con los dirigentes judíos. Vamos a leer el texto, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 18. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como hemos dicho, este texto nos presenta quién es Jesús, y ahí surge esa pregunta. En el versículo 12 le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo? ¿Quién es el hombre que te dijo? Esta sería la pregunta más importante en este texto, porque los judíos, los dirigentes judíos, no estaban interesados por saber quién es Jesús para su salvación y para el perdón de sus pecados, sino querían saber quién era el que estaba enfrentando la autoridad de los judíos. Y esto es lo que aquí se nos va a presentar, y es la preparación para resumirnos la predicación del versículo 19 hasta el 47, que veremos en los próximos domingos, acerca de la deidad de Jesús. ¿Quién es el que te dijo? Esa pregunta se responde en este pasaje, y lo vemos, como vimos el domingo pasado, por 3 formas en las que vemos a personas o los protagonistas relacionándose entre sí. Versículos del 9 al 12, dijimos el domingo pasado que vemos el trato entre los judíos y el hombre sanado. Y los judíos querían imponer sus reglas utilizando la palabra de Dios, pero malinterpretándola y utilizando la palabra de Dios para establecer su propia autoridad, sus propias reglas. Dice ahí en el versículo 10 que los judíos le decían: no te es lícito, no te es permitido cargar tu camilla. Y eso ya estuvimos estudiando acerca de la superstición religiosa. Muchas personas toman la palabra de Dios para hacer las normas de los hombres
como si vinieran de parte de Dios. Y no solamente sucede con la superstición religiosa, sino que sucede con nuestro trato. Las personas quieren establecer normas que los demás cumplan a nuestro antojo. Eso es lo que hacen los políticos, eso es lo que hacen las personas de este mundo, establecer su influencia para que los demás hagan lo que esas personas quieren que hagan. Así que Jesús confronta esta realidad por medio de esta escena y vemos el segundo trato, el trato de Cristo con el hombre sanado. Versículo del 13 al 14. Dice ahí en el versículo 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado. Esa palabra sigilosamente no está en el original. Sigilosamente se había apartado es una palabra en el griego que significa que se había ido, había huido de esa situación en medio de la multitud. Versículo 14. Después de esto, dice ahí el texto, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Y lo que Jesús está diciéndole a este hombre es que él no está pecando por llevar el lecho en el día de reposo como le han acusado los judíos. No es pecado no obedecer la ley que el hombre pone religiosamente torciendo la Escritura. Debemos entender que solamente Dios tiene autoridad para determinar lo que es pecado y lo que no. Y por eso muchas iglesias caen en el peligro del legalismo. Y las mujeres obligatoriamente tienen que llevar falda, si no eso es pecado. Y los hombres tienen que actuar de una manera concreta, si no eso es pecado. Y nosotros debemos someter nuestra vida a la autoridad de Cristo y no a la superstición religiosa. Ya sea evangélica, ya sea de cualquier denominación, debemos examinar bien las Escrituras para poner nuestra vida bajo la autoridad de Cristo y no de los hombres. Y llegamos al versículo 15, donde nos quedamos el último domingo. Versículo 15, dice ahí la palabra del Señor, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Qué nos llama la atención a la reacción de este hombre? En primer lugar, no vemos ninguna muestra de gratitud, ¿verdad? No vemos ninguna muestra de gratitud. Un hombre de 38 años en una enfermedad que ha sido curado y Jesús se fue y ni siquiera sabía quién le había curado. Y ahora se encuentra con él en el templo, que parecía que estaba en el templo para agradecer a Dios por esa sanidad, pero vuelve al templo y tiene a Jesús delante suya, le dice y le advierte que no peques más para que no venga algo peor. Y este hombre ni agradece a Dios por esa sanidad, ni se arrepiente de sus pecados. Ni vemos de ningún modo que él responda a ese llamado de no pecar más y de abandonar el pecado, sino que este hombre, ¿qué dice el texto? Se fue, y esto es de una manera enfática, se fue de manera rápida, terminó esa conversación y lo siguiente que hizo fue irse ¿a quién? A estos judíos, los judíos que buscaban saber quién estaba atentando contra la autoridad de los judíos. ¿Quién se atrevía a decirle a un paralítico, después de sanarlo, que a ellos les importó muy poco que lo hubiera sanado, le dio permiso para hacer lo que los judíos prohibieron hacer? Así que vemos que este hombre temió ¿a quién? Temió a los hombres antes que a Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud en nuestra vida cristiana? ¿De quién tenemos temor? ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? Porque las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Recordáis que Jesús lo dijo de esa manera, ¿verdad? Uno no puede servir a dos señores a la vez, porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o viceversa. Y ahí el Señor Jesús lo aplicó con las riquezas, ¿verdad? No podemos amar a Dios y a la riqueza, pero es un mismo principio con respecto a nuestra actitud ante la autoridad de Dios o la autoridad o el temor de los hombres. Si eres un hijo, eres llamado a obedecer a tus padres, pero porque glorifica a Dios, no porque debes tener temor de tus padres. Si eres un marido y una esposa, debes hacer la voluntad de Dios, no porque otros te lo impongan, sino porque la palabra de Dios te lo manda, te lo indica. Si estás en una familia y estás relacionada con otros familiares, debes hacer lo que la palabra de Dios te dice, es responsabilidad,
para cuidar tu familia, no lo que otros esperen de ti. Lo aprendimos con el nacimiento de Juan el Bautizador, ¿verdad? Le iban a poner como nombre Juan y se sorprendieron, ¿por qué? Porque no había ninguno en su familia que se llamara Juan. Pero ellos estaban sometidos a la autoridad de Dios y no a la tradición de la familia. Y si estás en tu trabajo, debes saber que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y debemos obedecer a las autoridades, no solamente los gobernantes, sino también en nuestro trabajo. Pero hay una autoridad superior. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es un principio que debemos examinar en nuestras vidas. Si estamos siendo como este hombre, que no quiere ir como la mujer samaritana fue a los hombres de la ciudad. Recuerda que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y le dijo al final, ¿recuerda cómo terminó la conversación? La mujer le dijo, bueno, cuando el Mesías venga, nos mostrará todo. Y Jesús le dijo, el que habla contigo, yo soy. Y ella se fue corriendo a la ciudad. ¿Y qué dijo cuando llegó a la ciudad? He encontrado a uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y esa afirmación muestra que la mujer fue confrontada con el pecado y ella asumió que necesitaba un Salvador, Cristo. Pero este hombre no cumplió ese testimonio de presentar a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Señor y Salvador, sino que fue a acusar a Jesús. Fue a acusar al que le había sanado. Por eso dice el versículo 16, a causa de esto. ¿A causa de qué? Bueno, de todo lo dicho anteriormente, a causa de que Jesús sanó a este paralítico en el día de reposo, pero a causa también de que el paralítico fue y acusó a Jesús delante de los judíos. Debemos estar expuestos a este hecho, de que ser creyente, ser cristiano, un discípulo de Cristo, nos va a poner en enemistad con el mundo. No debemos extrañarnos que nos traten mal cuando deseamos seguir la voluntad de Dios. El Señor Jesús no le cogió por sorpresa esta situación. Es más, como habíamos estudiado el domingo pasado, Él sanó a este hombre en el día en el que quiso sanarlo, un día de reposo. Y más adelante sana a un ciego y lo sana en el día de reposo. Y más adelante va a sanar a otra mujer y lo hace en el día de reposo. Jesús está confrontando la ley que los judíos habían puesto, invalidando la palabra de Dios. Y Él se expone a este vituperio, a esta oposición. Pero esto nos pasa en el día a día también. Sabemos que si obedecemos a Dios en esto, nos va a traer problemas en el trabajo. Si sabemos que si obedecemos a Dios en esto, nos va a traer problemas en la familia. Sabemos que si obedecemos a esto, entonces vamos a recibir oposición. ¿Estamos dispuestos a mantenernos en fidelidad a la palabra de Dios, aunque eso nos traiga oposición? Y no al legalismo de la religión de los hombres, sino a la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 9, Juan expresa de nuevo un milagro en el día de reposo. Acompáñame por un momento al Evangelio de Juan. Juan capítulo 9, él hace otro milagro sanando a un ciego de nacimiento. ¿Recuerda el testimonio de este hombre delante de los judíos? Fue diferente al testimonio de este paralítico. Con el testimonio del paralítico en mente, ahora comparémoslo con lo que hizo este hombre ciego. Juan 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. ¿A quién se refieren con este hombre? A Jesús, se refiere al que ha sanado a este ciego en el día de reposo. No viene de Dios, está diciendo. ¿Por qué? Porque incumple nuestra norma, que la hemos colocado al mismo nivel que la palabra de Dios. Así que no puede venir de Dios si incumple el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, si es que vosotros lo asumís como que es un pecador, hacer tales señales? Así que las personas no dejaban de utilizar la lógica, el pensamiento.
Bueno, si vosotros decís que este hombre es pecador por no guardar el día de reposo, ¿cómo él puede hacer estos milagros tan grandes? Porque quien puede hacer milagros es señal de ¿qué? De que Dios está usándolo. Es alguien que cumple y obedece a la palabra de Dios. Y había división entre ellos. Versículo 17, mira lo que dice. Entonces dijeron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es curioso, ¿verdad? Que hay una discusión y no tienen ya más argumentos, que los fariseos le dicen: bueno, ¿qué dices tú de él? Bueno, si el que ha sido sanado por Jesús, si se pone del lado de los fariseos, entonces los que ponen en duda la versión de los fariseos se callarían, porque aún el que ha sido sanado está acusando a Jesús de ser alguien pecador. Así que ellos querían crear una presión sobre el que había sido sanado para que dijeran lo que los fariseos querían decir. Y este hombre dijo que es un profeta. Bueno, es más que un profeta, pero él al menos reconoce este hombre viene de parte de Dios. Y aún todavía le queda conocimiento acerca de Cristo, pero él no se alinea con lo que los fariseos dicen, sino que el ciego sanado reconoce a Jesús como alguien enviado de Dios. Versículo 18. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego. Así que ahora el que había sido ciego, como no se ponen al lado de los fariseos le dicen: pues tú ni eras ciego ni nada. Tú ni eras ciego ni nada. Aquí no hay milagro ninguno. Y dice ahí, entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y le preguntaron, estos son los dos padres, el padre y la madre del hombre ciego: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Así que pusieron en presión al ciego, y el ciego dijo que Jesús era el profeta enviado de Dios. Y ahora meten en presión a los padres y le dicen: ¿de verdad este nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Dice el versículo 20. Sus padres entonces le respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él. ¿Edad tiene? Él hablará por sí mismo. Así que ellos se mantuvieron en la distancia de no alinearse o no dar testimonio acerca de Cristo, pero por lo menos sí dijeron que él había nacido ciego. ¿Por qué respondieron así los padres? Versículo 22. Sus padres dijeron esto no porque no supieran quién lo había sanado, ¿verdad? ¿Por qué dice ahí el texto? Porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Y escúchame, ser expulsado de la sinagoga es que eres un paria. Se acabó, tú no eres parte de los judíos. Ya nadie te va a comprar carne si tú eres carnicero. Ya nadie te va a comprar leche si tú vendes leche. Ya nadie te va a tratar contigo si tú has sido excluido de la sinagoga. Para los judíos, estar en la sinagoga forma parte de pertenecer al pueblo judío. Así que estos hombres tenían miedo, no quisieron dar testimonio de Cristo. Le dijeron: ¿edad tiene? Y lo pusieron todo sobre la mano del ciego. Versículo 23. Por eso sus padres dijeron: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Nosotros queremos seguir manteniéndonos en esta situación, en este sistema de religiosidad falsa. Pero ahora la pelota está otra vez sobre el tejado del hombre ciego. Versículo 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Nosotros sabemos que este hombre, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Ni siquiera le llaman Jesús. Esta es una forma de despreciar a Jesús, ni siquiera llamándole por su nombre. Hablan de este hombre de manera despreciable. Este hombre es un pecador, así que da gloria a Dios. Sabemos que es un pecador. Di la verdad para la gloria de Dios, lo que le están diciendo. Estás hablando delante de Dios, así que no mientas. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Versículo 25. Entonces él les contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Aquí el ciego está apuntando al hecho de que nosotros
No podemos determinar, yo no puedo determinar si él es pecador o no, pero lo que yo puedo determinar es que él me ha dado la vista. Que vosotros tenéis unas normas y unas reglas y decís que él ha incumplido el día de reposo, habladlo con él. Pero el ciego está diciendo, yo lo que veo es que él ha obrado en mi vida con un milagro. Versículo 26 le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Qué pesados son, ¿no? Pero esta es la presión de alguien que quiere cambiar tu versión. Alguien que no quiere que vuelvas a decir lo mismo. Alguien que está presionándote y cohibiendo tu testimonio. Versículo 27. Y él les contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿No escuchasteis qué significa? No creísteis, porque sí que escucharon, ¿verdad? Ya os lo dije y no me creéis. Es lo que significa no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Y ahora viene un poco de ironía de este hombre, porque ya estaba el ambiente un poco tenso. Y les dice, ¿es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ahora este hombre ha dejado de mostrar temor, ahora se atreve a decir, yo soy discípulo suyo y ¿queréis vosotros también haceros discípulos de él? De alguna manera este hombre, no sabemos si él se ha hecho discípulo, pero cree que es alguien que merece ser seguido. Y que si están expresando tanto interés, será porque quieren hacerse discípulos suyos. ¿Es que queréis haceros discípulos suyos? Le tocó la fibra, ¿verdad? Le ha dicho algo tenso a estos hombres. Versículo 28. Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Eso es lo que aparentaba, ¿verdad? Su respuesta. Este hombre aparentaba ser un discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de ese hombre. De nuevo, no le llaman Jesús. Pero nosotros somos discípulos de, ¿qué dice ahí? De Moisés. Y no podemos ser discípulos de Moisés sin ser discípulos de Cristo. Es lo que después más adelante va a decir Jesús. Si fuerais discípulos de Moisés, me hubierais creído a mí. Ellos habían construido su religión por medio de lo que Moisés había dicho. Habían construido su religión. Habían añadido sus normas, habían usado la ley como un medio para la salvación, para que el cumplimiento externo de la ley parezca que son justos y no son pecadores. Versículo 29, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, de manera despectiva, no sabemos de dónde es. ¿Por qué le dicen no sabemos de dónde es? Porque ya se estaba hablando por ahí que no se sabía si Jesús era en realidad hijo de José o de quién sería, porque se sabía que él había sido concebido por el Espíritu Santo. Los judíos ya empezaban a hablar de esta forma para acusar a Jesús de que él había nacido en una relación pecaminosa. Versículo 30, respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso. De nuevo, debemos encontrar lo que es asombroso en lo que Dios hace en nuestras vidas. Y no debemos asombrarnos del mal que el hombre hace, sino de la gracia que Dios tiene con nosotros. Que la gracia que Dios tiene con nosotros, dice, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y lo que está diciendo es que esto es asombroso. Vosotros deberíais conocerle a Él. Vosotros deberíais honrarle a Él. Él debería traer bendición a vuestras vidas. Y a mí, que yo no merezco nada, que yo delante de los judíos no soy alguien que merezca ningún buen trato, ha venido a mí a darme esta bendición. Y es lo que sucede en nuestra vida. Dios salva a los que Él quiere por gracia, no por merecimiento. Qué asombroso es que Dios me haya salvado, ¿no? Qué asombroso es que Dios me haya salvado. Porque Dios salva a los que Él quiere por gracia y no por nuestros méritos. Versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, sigue hablando este ciego. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Y concluye aquí, si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Tremenda respuesta del ciego. Cuando ellos le insultaron, el ciego entonces habló más todavía. No se vino abajo en su testimonio. Él dijo, esto es lo asombroso, que Él me ha bendecido a mí y no a vosotros. Y sabemos que Dios
A quien hace su voluntad, oye y hace milagros. Y Él ha hecho este milagro. Sabemos que nunca nadie recibió la vista ciego de nacimiento. Así que no queda otra, este es el Mesías. Versículo 34, respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados. ¿Por qué dicen eso? Pues ellos decían que si tú eres ciego o has nacido en ceguera, ha sido resultado de un pecado de tus padres. O de tu madre o tu padre, o ha habido pecado y por eso Dios te castiga naciendo ciego de nacimiento. Y eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Sobre todo cuando hay alguien que tiene una enfermedad especialmente intensa, que lleva muchos años luchando con una situación, ya sea con limitación física o con una enfermedad durante muchos años sin cura y tratamiento. Y dicen esto, ¿qué dicen? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Tan malo soy? ¿O no pueden pensar que Dios sea un Dios bueno si me da esto? Si Dios es bueno, ¿por qué me da esto? La pregunta es al contrario. Si Dios es bueno, ¿por qué me ha dejado vivir? ¿Por qué no me mató nada más yo nacer? Porque es lo que yo merecía por mi pecado. ¿Por qué me deja vivir tanto? ¿Por qué me da la oportunidad de ver su obra en la creación? ¿Por qué me da la oportunidad de escuchar el Evangelio? Si Dios es bueno, entonces nosotros no merecemos en ningún modo la salvación por su justicia. Pero Dios, al ser bueno, Él también muestra su gracia y misericordia. Y este hombre no estaba así ciego porque pecó, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre fuera glorificado en este hombre. Y por eso Dios permite lo malo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque en medio de esa situación Dios también te va a capacitar para que des gloria a Dios en medio de esa situación. Entonces, versículo 34, le dijeron, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Vamos, hasta aquí podíamos llegar. Decían ellos eran los maestros de la ley. ¿Qué vas a venir tú a enseñarnos a nosotros? ¿Y qué hicieron? Lo echaron fuera. Versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Versículo 36, mira ahí en tu Biblia. Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en Él? Jesús le dijo, pues tú le has visto. Qué fuerte, ¿verdad? Pues tú le has visto. ¿A quién vio este ciego por primera vez? Pues tú le has visto, le dice. Pues tú le has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. El Hijo del Hombre es el título del Mesías. El Hijo del Hombre es el título de Cristo el Salvador. Es algo parecido con lo que hizo Jesús con el que fue paralítico. Se lo encontró en el templo y le dijo, oye, no peques más para que no te suceda algo peor. Y no hubo ninguna expresión de arrepentimiento ni de gratitud, sino que se fue a acusarlo. Pero vemos aquí el contraste de un hombre que recibe el testimonio de que Él era el Cristo y dice el versículo 38, Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoro. Creo, Señor, y le adoro. La adoración es la expresión del reconocimiento de que Cristo es Dios, no un profeta. Este hombre dejó de creer que Cristo era un profeta y ahora creía que Cristo es el Señor, el Mesías, Dios hecho hombre. Y le adoró. Solamente a Dios merece la gloria. Solo a Dios podemos adorar. Y Jesús no le dijo, no me adore a mí, que yo no soy Dios, ¿verdad? Jesús nunca rechazó ser adorado. Hay ángeles que vemos que alguien se inclina y le adora y el ángel dice, quieto, para. No, yo no soy, adora a Dios. Lo vemos en muchos textos en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis, Juan se inclina, él mismo se inclina y adora y le dice el ángel, no, levántate, yo soy un siervo como tú. Adora a Dios. Jesús es adorado y nunca rechaza la adoración. ¿Eso qué implica? Que él estaba reconociendo ser Dios. Versículo 39. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Jesús le está anunciando a este hombre lo que hace contigo y conmigo. Jesús nos salva y ahora nos hace crecer en el conocimiento. Nos ayuda a entender la obra de Dios. Cuando alguien quiere saber por qué Dios hace lo que hace, lo primero que tiene que hacer
es conocer a Dios. Y cuando conoce a Dios, entonces podrá entender por qué Dios hace lo que hace. Pero si no hay un conocimiento de Dios como el Salvador, el Dios soberano, el Creador de cielo y tierra, que todo lo hace bien, no podemos entender, ni comprender, ni aceptar lo que Dios hace. Y muchas personas quieren encontrar esa respuesta. ¿Por qué Dios hace esto? Y nuestra respuesta como creyentes es decirle, primero debes conocer a Dios y después entenderás por qué Dios hace esto. Y le exponemos al Evangelio. Y esto es lo que Jesús hace. Después de que este hombre cree, ahora le ayuda a conocer lo que Dios hace. Que los que no ven, vean en el sentido literal, pero después lo usa en sentido figurado. Que los que ven, no vean. ¿A quién se refiere? Los que dicen ver son los judíos, los fariseos, que dicen ser los únicos que pueden interpretar la Escritura, para que ellos que dicen que ven, no vean, es decir, se muestre que en realidad están ciegos espiritualmente. Versículo 40, algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos no son tontos, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, yo he venido al mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, no vean, los fariseos que estaban alrededor de este hombre entienden que algo tiene que ver con ellos. Y por eso le dicen esta pregunta, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le responde así, versículo 41, Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y lo que está diciéndole a Jesús es confrontándole con su orgullo religioso. Vosotros decís que veis y por medio de esa declaración rechazáis al Hijo del Hombre. Así que permanecéis en vuestros pecados. Pero si reconocierais que necesitáis que vuestros ojos sean abiertos espiritualmente, entonces seríais salvos. Y esta puede ser la situación de muchos hoy. O eres un paralítico que acusa a Dios de todo lo que Él hace, que va y tiene temor del hombre, y va y quiere obedecer al hombre, o eres como un ciego que está dispuesto a dar testimonio delante de los que te oprimen y te amenazan, y estás dispuesto a crecer en el conocimiento de Dios para su gloria. Y eso es lo que nosotros debemos examinar en nuestra vida. Porque nuestro mandato de parte de Dios es que demos testimonio de su gracia. La gracia que ha tenido con nosotros, haciendo discípulos de todas las naciones, predicando el Evangelio y viviendo vidas transformadas, vidas diferentes. ¿Y eso es lo que ven en nosotros? ¿Ven en nosotros vidas diferentes? ¿Cuánto tiempo llevas en tu empresa y no saben que eres creyente? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando y tus compañeros no saben que eres diferente? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en un lugar y los que te rodean ni siquiera saben que eres creyente? Esto no debería suceder si tú fueras diferente. Si tú fueras diferente y si tú obedecieras al mandato de Cristo de hacer discípulos, porque habrás predicado el Evangelio en alguna ocasión a todos estos que te rodean. Volvemos al capítulo 5 del Evangelio de Juan y observa en el versículo 16. Versículo 16. En el original empieza ese versículo con una conjunción y. Y a causa de esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. La Reina Valera dice perseguían a Jesús y querían matarle. Los textos más antiguos no dicen querían matarle, sino que señalan que ellos perseguían a Jesús por estas cosas, pero su persecución aumentó cuando él hizo la declaración siguiente. Es decir, este hombre que fue sanado no fue causa de dar gloria a Dios, sino causa de mayor oposición. Los judíos aumentaron su oposición contra Jesús. Las autoridades judías lo perseguían porque hacían muchas señales en el día en el que se supone que no se debería hacer nada. Y Jesús quería demostrar que el día de reposo no es para que no hagas bien a tu semejante. El día de reposo es para que pares de hacer lo que cada día es cotidiano y descanses en la provisión del Señor y hagas lo que es bueno delante de Él. El propósito por el que perseguían a Jesús era para matarlo, por lo que dice en el versículo 18, no por lo que dice la Reina Valera en el versículo 16. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley
y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. Esto es Jesús hablando a los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Lo que están diciendo es que tienes un demonio porque estás diciendo mentiras. ¿Quién procura matarte? Están escondiendo la verdadera motivación. Procuráis matarme, y eso se hizo público y los judíos quisieron tapar su intención. Versículo 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, una sola obra hice y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si por no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Porque esta es la voluntad del Padre. Que hagamos bien, siempre. Que cuando hay oportunidad hagamos bien, aún en el día de reposo. Y continúa diciendo en el versículo 24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Porque muchos dicen, no debemos juzgar. Bueno, puede ser que sí. Puede ser que sí, pero la Biblia no es rotunda en esa declaración. La Biblia dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Sí, eso dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Pero aquí dice, juzgad con juicio justo. Así que lo que se nos está diciendo es que no juzguemos según nuestra apariencia al margen de la palabra de Dios, sino que todo lo que juzguemos, lo juzguemos con juicio justo. Y el juicio justo es a la luz de la palabra. Así que vosotros me decís a mí que soy un endemoniado y que incumplo el día de reposo porque curo a un hombre completamente en este día, y vosotros circuncidáis a un niño para cumplir la ley aunque sea día de reposo. Versículo 25. Entonces algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Se hacía notar que muchos sabían que los judíos querían matar a Jesús. Versículo 26, continuaban diciendo la multitud, y ved, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? ¿Qué está pasando? Que aquí ya la multitud está pensando que Jesús es ciertamente Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque aún todavía está enseñando y los que procuraban matarle no consiguieron acusarlo de nada. Versículo 27. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, diciendo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Esa es la razón de por qué no se sabe de dónde será el Mesías. No porque no se sabe dónde nacerá, sino porque su origen no es humano, porque él ha sido concebido del Espíritu Santo y viene del Padre, viene de Dios. Él es Dios hecho hombre. Y escucha el versículo 30. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. ¿Cuándo prendieron a Jesús? Cuando Jesús quiso, cuando llegó la hora. ¿Recordáis cuando Jesús estaba orando en el huerto? Vamos, mi hora ha llegado. Mi hora ha llegado. Y entonces Jesús está controlando su ministerio con el propósito de dar testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, en el único en quien hay salvación. Aunque estos dirigentes judíos buscaban matar a Jesús por amenazar su posición y su autoridad, la nación empezaba a reconocerle. Por eso en el versículo 17 del capítulo 5 continúa el texto diciéndonos, pero él le respondió. Y ese pero, ¿por qué muestra el contraste? ¿Por qué muestra un contraste acerca de que ellos buscaban, versículo 16, los judíos les perseguían porque hacían estas cosas en el día de reposo? Porque hay un pero. Porque Jesús estaba él demostrando que Él es el Dios del día de reposo. Mira que dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Esta declaración es una declaración que nos podría parecer a nosotros muy simple, muy simple.
En nuestra cultura esto podría decir que si mi padre trabaja, yo hago lo que mi padre haga, simplemente. Pero, ¿qué escucharon los judíos? Esto es lo que debemos preguntarnos a la hora de interpretar este texto. En primer lugar, cuando dice que el Padre trabaja hasta ahora, significa que desde la creación el Padre no ha dejado de trabajar hasta ahora. Aunque el Padre creó y al séptimo día reposó, Él no dejó de trabajar. Él reposó de hacer lo que estaba haciendo en la creación, pero continuó trabajando. Dios no está nunca parado. Dios nunca está inmóvil. Él no deja de hacer lo que está haciendo. Si Él dejara de hacer lo que está haciendo, ¿qué sucedería? Lo que existe dejaría de existir. Lo que existe dejaría de existir. Todo está existiendo en un control perfecto, en una constante perfecta. La luna en una distancia exacta con la Tierra para que podamos vivir y tener nuestras estaciones. Una distancia con el Sol adecuada. Todas nuestras condiciones de vida no es porque la evolución ha llegado a este punto perfecto. Cuando la teoría de la termodinámica dice lo contrario, que todo tiende al caos. Y si todo tiende al caos, ¿cómo hemos llegado a la perfección? Porque Dios es el creador de la perfección. Y entonces, si Él dejara de trabajar, dejaríamos de existir. Y del mismo modo, Cristo trabaja no solamente obrando en nuestra salvación, santificación y sosteniendo nuestra vida, sino también en la creación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Colosenses capítulo 1. En otras partes también, pero hay un texto claro acerca de que Cristo es Dios y por eso Él trabaja con el mismo trabajo que el Padre. Él trabaja con el mismo trabajo que el Padre. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ese Él quién es? Cristo. Jesús hecho hombre. Jesús de Nazaret, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. El primogénito no es el primero que fue creado, sino en la creación es el supremo en su género. De todo lo que hemos nacido y de todo lo que ha sido creado, Él está por encima de todo porque Él también es el creador, además de haber sido concebido como un hombre como nosotros. Versículo 16, porque en Él, de nuevo en Él, por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Así que todas las cosas han sido creadas por medio de Él, en Él. Por medio de Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. ¿Qué significa y Él es antes que todas las cosas? Que Él no fue creado. Él existe antes de que algo se creara. Él no fue creado el primero y después Él creó todo lo demás, sino que Él existía antes de cualquier creación. Él existe antes de todas las cosas y en Él todas las cosas que dicen ahí subsisten, en la Reina Valera, o permanecen. ¿Qué significa permanecen? Que están existiendo porque Él las sostiene. Él las permite que continúen así. Y continúa diciendo, versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces cuando Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo, ese trabajo se refiere a mantener todas las cosas en la existencia. El Padre trabaja igual que el Hijo trabaja. Todo existe y se mantiene existiendo por el poder de Dios. Pero Jesús demuestra la razón principal por la que Él tiene autoridad sobre el día de reposo. Ellos querían saber, oye, ¿quién te dijo toma tu lecho y anda? Porque Él es el que tiene autoridad para decir lo que se puede hacer y no hacer en el día de reposo.
A ver, tráetelo para acá. ¿Quién es el que te lo ha dicho? Y entonces Jesús enseñó, frente a la acusación de los fariseos que él estaba incumpliendo el día de reposo, mi Padre trabaja y yo todavía trabajo. Tengo autoridad sobre el día de reposo. Y dice el versículo 18, entonces, por esta causa, ¿por qué causa? ¿Por la sanidad en el día de reposo? No. Por su enseñanza acerca del Padre y el Hijo, de su relación con el Padre y de su obra junto con la del Padre. Dice, por estas cosas los judíos aún más procuraban matarle. Un momento, posiblemente por eso la Reina Valera pone en el versículo anterior que buscaban apresarlo y matarlo, pero no está en los manuscritos más antiguos. Pero aún más procuraban matarle porque estaba creciendo la intención de matarle. ¿Por qué? Porque no solo violaba el día de reposo según la norma de los judíos, no la de Dios, sino que también llamaba a Dios su Padre, su propio Padre. Es decir, los judíos no se atrevían a decir el nombre de Jehová. Es más, no se atrevían a decir que Jehová es su propio Padre, sino que ellos hablaban en plural. Jehová nuestro Padre, nuestro Padre. Como que la nación tiene su origen en Dios que la creó, que la formó, la fundó. Él es nuestro Padre en relación con Abraham y en relación con los patriarcas. Pero nadie se atrevía a decir que Dios, de manera singular, particular, sea su Padre. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que llamar a Dios tu propio Padre es hacerte semejante a Él. Es decir, yo soy igual que Él. Y esto es la realidad. Hay un solo Hijo de Dios. Según la Escritura, hay un solo Hijo de Dios por derecho, Cristo Jesús. Aunque Dios tiene muchos hijos que somos por adopción, no por derecho. Hemos sido los creyentes hechos hijos de Dios por adopción, no por derecho. Y estamos siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios. Pero Él es el que tiene derecho a ser llamado Hijo de Dios. Y por eso, cuando llegan los testigos del anticristo y dicen, oye, pues Jesús nunca dijo que Él era Dios. Bueno, hemos visto algunos detalles en esta mañana acerca de que Jesús dijo y afirmó y reconoció ser Dios. Recibió adoración y la asumió, está adorando a Dios. Pero Él mismo cuando dijo a los judíos, mi Padre trabaja y yo también trabajo, era para ellos claro que estaba haciéndose igual a Dios. Algo que no habría dicho si no fuera verdad. ¿Escuchas eso? Algo que Jesús no habría dicho si Él no fuera Dios. Así que algunos entonces siguen con esta visión de ir en contra de Cristo, aunque utilizan la palabra de Dios o utilizan lenguaje cristiano, aunque piensan que va a haber un mundo justo en esta tierra, no piensan que Cristo sea Dios. Y entonces esos son herejes. Son personas que no tenemos nada en común con ellos. Ahora necesitamos reconocer cómo este hombre fue expuesto a la palabra de Jesús, que somos pecadores. Y por causa de nuestro pecado somos sensibles a la enfermedad y nuestro destino es la muerte, la perdición, la condenación eterna. Algo peor nos va a pasar si no reconocemos a Cristo como Señor. Y esa es la condenación eterna en el infierno. La única manera de poder ser salvos y adorar a Dios, al Dios que nos creó, es reconocer a Cristo como Señor, Cristo como Dios hecho hombre. Y en lugar de desear matarlo, deseamos adorarle. En lugar de desear confrontarlo, deseamos someternos a su autoridad. Le adoramos porque Él nos ha adoptado como hijos, por gracia, por misericordia. Él es el Hijo de Dios por derecho, porque Él es Dios. Y además puede hacer lo mismo que el Padre hace. Y eso va a ser lo siguiente que vamos a estudiar. Un texto que os ruego que estéis orando durante este tiempo y orando también por un servidor para que lo explique con claridad, porque es uno de los más difíciles de la Escritura, versículo 19 hasta el 47. Pero Jesús va a exponer en esos versículos las razones por las que Él es Dios. Las razones por las que todos deben saber que Cristo es Dios. Y Él las va a exponer de esta manera, mostrando su unidad con el Padre. Si Cristo es Dios, Él es el único Salvador. Y el único Salvador a quien debemos adorar y entregar nuestras vidas.
Si has sido salvado por la sangre de Cristo, ya no eres dueño de ti mismo, sino has sido comprado. Cristo es tu dueño. Y debes honrar al Señor en lugar de buscar temer al hombre y agradar al hombre. Así que le rogamos al Señor que nos ayude a no dar un testimonio inadecuado en este mundo, sino a estar dispuesto como ese hombre ciego a decir quién es Cristo, aunque suframos la persecución. Así que si estás en esta mañana sin Cristo, te llamamos a que te arrepientas, a que creas en Cristo como Señor y Salvador. Sea cual sea tu edad, sea cual sea tu situación, estás necesitado de un Salvador y solo es Cristo. Y si Dios te ha salvado, hermano, examina tu vida. Examina tu vida a la luz de tu palabra, de la palabra de Dios, para que podamos entregar a Él una vida de obediencia y de testimonio, y huyendo de las supersticiones religiosas externas, someternos a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el testimonio de Cristo. Él enfrentó, Señor, esta vida en la que tú le enviaste para que Él diera testimonio de la verdad. Te damos gracias, Padre, porque separados de Él no podemos hacer nada, no podemos ser salvos por nuestros propios medios, Señor, porque Él tiene poder sobre la enfermedad, sobre la creación, sobre toda autoridad, por cuanto Él es Dios. Que no estemos sometidos a las normas de los hombres, que estemos sometidos a la autoridad tuya que has revelado en tu palabra. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a no temer al hombre, a tener temor de ti y que se muestre esto en una vida de obediencia. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.